are free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia en la zona de Guantánamo. You pointed out the police show busy Hola amigos y amigas, con este vídeo retomamos una vía de colaboración que ya iniciamos meses atrás con el canal de YouTube Armada Cantabria. La novedad es que su coordinador, Arturo González Mota, ya ejerce como cónsul de la República de Ucrania, a falta de una última formalidad. Tomando en consideración la nueva relación que ha establecido este país con las autoridades de la Unión Europea, este país, por otro lado, que es víctima de una brutal agresión por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, agresión condenada por Naciones Unidas y castigada con medidas políticas y económicas sin precedentes por la Unión Europea y sus aliados, que consideran que esta agresión socava los valores que compartimos los ciudadanos europeos y agresión que amenaza nuestra seguridad interior y exterior, reabriendo las heridas causadas por la Guerra Fría, es evidente que nuestra condena a estas actuaciones del ejército ruso se fundamenta en la defensa de nuestros valores, que muy pronto serán los mismos que las de los demócratas ucranianos. Tras dar la bienvenida a los amigos y amigas de Armada Cantabria, paso a introducir mi ponencia, centrada ampliamente en los avatares que afligieron a este heroico pueblo ucraniano durante los años de la Guerra Fría y su relación con la evolución europea durante la posguerra posterior a la Segunda Guerra Mundial, magistralmente contada por el historiador Tony Youth, en quien me basaré preferentemente, pero no exclusivamente. A lo largo de mi exposición, les invitaré a viajar virtualmente por algunos lugares de interés para poner en contexto los hechos históricos sobre los que hablaré en los próximos minutos. Empezaré mi exposición pintando un cuadro sobre la relación de Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta parte la titulo Ucrania durante el comunismo. En nuestra visita al Museo del Holodomor recordaremos unos hechos que hoy pretenden ser negados por aquellos que se beneficiaron de estas actuaciones, escudando su responsabilidad en la razón de Estado. Bien, esto que estamos viendo es el territorio de Ucrania. Como se puede observar, está perfectamente integrado en la plataforma continental europea y veremos la capital, Kiev, que está muy próxima a su vecina Bielorrusia y con la que compartieron un pasado muy específico que trataré de contar. La capital, Kiev, es una ciudad que se despliega al borde del río Dnieper. Nuestro primer objetivo será el Museo del Genocidio del Holodomor. Vamos a acercarnos un poco más para verlo a ras de suelo. Esta sería la entrada. Y vamos a ver unas imágenes del interior. El parque también merece la pena. Vamos a verlo un poquito más desde otro punto de vista.
Aquí se puede observar las vistas de la ciudad y aquí el edificio del museo. No es un museo muy grande, pero sí podremos comprobar que el interior está repleto de recuerdos. El Holodomor, en ucraniano sería algo así como Holodomor, literalmente traducible como matar de hambre, es el nombre atribuido a la hambruna que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, la República de Kuban, la Ucrania Amarilla y otras dos regiones de la Unión Soviética, en el contexto de la colectivización de la tierra emprendida por la Unión Soviética durante los años 1932-1933, en la cual habrían muerto de hambre entre 1,5 y 12 millones de personas. Los archivos secretos desclasificados tras la disolución de la Unión Soviética reflejan un aumento de la mortalidad en 1932 estimado en una tasa adicional a la media de años anteriores de unas 150.000 personas, mientras que 1933 refleja algo más de 1,3 millones de personas, lo que hace un total de unas 1,5 millones de personas fallecidas a consecuencia directa de la hambruna, según estos documentos. Si bien desde 1934, tanto la mortalidad como la natalidad descendieron entre el 20 y el 40% en comparación con la media de los años previos a la hambruna. Veamos el interior del Museo del Holodomor, ubicado en Kiev, también conocida como Kyiv. Este es el aspecto exterior. En primer término vemos una figura a la que luego nos acercaremos. Estas son las vistas de la ciudad, al otro lado del río Dnieper. Esta es una imagen de una niña con los ojos vaciados y un pequeño ramo de cereal atesorado cerca del corazón. Una imagen nocturna de la iluminación a la que se prende este edificio al ocaso. Una imagen diurna. Unos ángeles guardianes que flanquean la entrada. Y aquí ya estamos en el interior. El punto de vista es en lo alto de una colina. Hay un obelisco cerca. Unas imágenes conmemorativas y una campana que podríamos calificar como la campana de la esperanza. Estamos ya en la entrada. Un año nefasto, luego contaré por qué. Y esto es el interior. Si nos acercamos un poco más, digamos por aquí, observaremos una serie de proyecciones, imágenes de época
en una atmósfera creada por estos objetos de época relacionados con la alimentación, las labores agrícolas, actividades primarias como la pesca y todo lo relacionado con esos años de penuria que acabaron con tantas esperanzas. Si el Holodomor fue un genocidio, sigue siendo objeto de debate académico, al igual que las causas de la hambruna y la intencionalidad de las muertes. Algunos académicos sostienen que la hambruna fue planeada por Stalin para eliminar un movimiento independentista ucraniano. Otros sostienen que la hambruna fue una consecuencia del proceso de industrialización soviético. En cualquier caso, el gobierno ucraniano está sobradamente legitimado para esclarecer estos hechos y dilucidar las responsabilidades de los autores, honrando con ello la memoria de tantas víctimas inocentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor daño material fue el infligido por las campañas de bombardeo de los aliados occidentales. El 80% de la ciudad bielorrusa de Minsk fue destruido al final de la guerra. En Ucrania, Kiev también quedó convertida en ruinas humeantes. Los verdaderos horrores de la guerra se habían vivido más hacia el este. Las fuerzas de ocupación alemanas actuaron de forma inmisericorde. Y no solo debido a que los partisanos locales, sobre todo en Grecia, Yugoslavia y Ucrania, les hicieran un frente implacable, aunque desesperanzadamente. Stalin había continuado con sus prácticas anteriores a la guerra de trasladar poblaciones enteras de un lado a otro del Imperio Soviético. Más de un millón de personas fueron deportadas al este desde la Polonia ocupada por la Unión Soviética, la Ucrania occidental y las tierras bálticas. Todo esto en el periodo de 1939 y 1941. William Wyford Jones, un oficial del ejército británico, describió así la situación de 1945. Desechos humanos. Mujeres que habían perdido a sus maridos e hijos. Hombres que habían perdido a sus mujeres. Hombres y mujeres que habían perdido sus hogares y a sus hijos. Familias que habían perdido enormes granjas y fincas, tiendas, destilerías, fábricas, molinos, mansiones. También había niños pequeños que vagaban solos, cargando con un hatillo, llevando una patética etiqueta pegada. Sus madres habían sido separadas de ellos por algún motivo, o bien habían muerto y habían sido enterradas por otras personas desplazadas en algún punto al borde del camino. Del este llegaban bálticos, polacos, ucranianos, cosacos, húngaros, rumanos y personas de otras nacionalidades. Algunos simplemente huían de los horrores de la guerra. Otros escapaban al oeste para evitar caer bajo el dominio comunista. Una estampa que podría haber sido comparada con las pinturas de los tiempos de las guerras napoleónicas. Todos ellos tenían buenas razones para tratar de escapar a las represalias soviéticas. También está la cuestión judía. Muchos de los judíos supervivientes se marcharon definitivamente de allí tras una serie de pogromos que tuvieron lugar durante la posguerra. Muchas minorías étnicas que habían colaborado con las fuerzas de ocupación, como los ucranianos, huyeron uniéndose a las fuerzas en retirada de la Wehrmacht, a fin de evitar las represalias del Ejército Rojo en su avance. Y no regresaron jamás. Las autoridades soviéticas
maquinaron a su vez una serie de intercambios de población entre Ucrania y Polonia. 1 millón de polacos de lo que hoy es Ucrania Occidental fueron expulsados de sus casas, mientras que 500.000 de ucranianos salieron de Polonia hacia la Unión Soviética. En el curso de escasos meses, lo que antes había sido una región de credos, lenguas y comunidades entremezcladas, se convirtió en 2 territorios diferenciados y de una sola etnia. Los ucranianos se mostraban reticentes ante la idea de regresar a unos países que en la práctica se hallaban bajo el control comunista. Esta desgana obedecía a un temor a las represalias por unos crímenes de guerra reales o imputados. Durante 1945 y 1946, las autoridades occidentales prefirieron ignorar dichos sentimientos y obligar a los ciudadanos del Este a regresar a sus casas, en ocasiones por la fuerza. Entre 1945 y 1947, los aliados occidentales devolvieron a 2.272.000 ciudadanos soviéticos. Se vieron escenas terribles. Los partisanos ucranianos eran rodeados por tropas británicas o norteamericanas y empujados al otro lado de la frontera, donde les estaban esperando la policía secreta soviética, predecesora del KGB. 1 de cada 5 de ellos acabó siendo fusilado o trasladado a un gulag. Un número mayor fue enviado directamente al exilio siberiano o destinado a los batallones de trabajos forzados. Un ejemplo fueron 10.000 soldados y civiles eslovenos entregados por el ejército británico y que fueron trasladados a los bosques de Kočevje, donde les fusilaron inmediatamente. Esto me suena bastante a la matanza de Katyn, realizada por Stalin y negada por el propio Stalin. Esto también fue recordado en el discurso de Churchill en Fulton, Missouri. La repatriación forzosa no cesó hasta 1947, con el inicio de la Guerra Fría, y una nueva disposición para tratar a las personas desplazadas como refugiados políticos, provocada por el golpe comunista en Praga. En 1951, la Convención Europea para los Derechos Humanos establecería la protección a estos extranjeros desplazados. En octubre de 1943, la revista The New Yorker decía literalmente: las personas desplazadas están deseando dirigirse a cualquier lugar del mundo excepto a casa. Por el mismo motivo, Gran Bretaña recibió a 86.000 personas, incluidos muchos veteranos polacos y ucranianos que habían luchado en la división Halichnia de las Waffen-SS. La mayoría de la gente en Europa expresaba el deseo de que la emigración se redujera, en lugar de que aumentara. El problema de los judíos era peculiar. Esta dificultad de ubicar judíos en Europa solo se resolvió mediante la creación del Estado de Israel entre 1948 y 1951. En la película Éxodo se refleja el contingente de judíos que llegan por barco a las costas de Palestina. Lo que no se cuenta es lo que dejaban atrás. Los eslavos y los croatas aprovecharon la presencia alemana para establecer estados teóricamente independientes, abrigados por los partidos separatistas de antes de la guerra. En los estados bálticos, en Finlandia, la Wehrmacht fue acogida al principio como una alternativa a la absorción por parte de la Unión Soviética. En especial fueron los ucranianos los que más se esforzaron por rentabilizar la ocupación alemana a partir de 1941, con el fin de asegurar su largo tiempo deseada independencia. Y las tierras de la Galicia Oriental y la Ucrania Occidental fueron escenario de un cruento enfrentamiento civil entre partisanos ucranianos y polacos,
bajo la égida de la guerra entre partisanos antinazis y antisoviéticos. Los ucranianos luchaban en contra de la Wehrmacht, luchaban contra el Ejército Rojo y luchaban entre sí. Al último comandante partisano, Roman Shukevich, le mataron cerca de Lyubov en 1950, pero las actividades antisoviéticas continuaron durante algunos años. Milovan Djilas, que jugó un papel heroico en Yugoslavia y que luego fue citado por Mikhail Boslensky en su libro La nomenclatura, del que hice un vídeo bastante completo de lo que significaba este término. Grecia, que tuvo 3 años más de guerra, la guerra civil griega careció de muchas de las complejidades étnicas de la lucha en Yugoslavia o en Ucrania, pero en términos humanitarios fue muy costosa. En el más sentido estricto del término, estas luchas transformaron la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Hitler, en una especie de revolución social. Todos los estados europeos continentales implicados en la Segunda Guerra Mundial fueron ocupados al menos 2 veces. Primero por sus enemigos y luego por los ejércitos de liberación. Con esta sucesión de invasiones, el régimen anterior quedaba destruido, su autoridad desmantelada y sus élites reducidas. El resultado fue una tabula rasa para la legitimidad. El exterminio de los judíos de Europa por parte de los nazis no solo fue devastador en sí mismo, tuvo importantes consecuencias sociales. Los judíos se habían integrado en las clases profesionales locales. Eran doctores, abogados, hombres de negocios, catedráticos. Más tarde, otra parte importante de la burguesía, los alemanes, también fue eliminada. El resultado se tradujo en una transformación radical del paisaje social y una oportunidad para que ciertos ucranianos ascendieran y ocuparan los puestos y los hogares de los ausentes. Aquí tengo que mencionar el caso de una amiga mía francesa cuyos padres ocuparon una casa bastante grande que había pertenecido anteriormente a una familia de judíos purgados por el régimen de Vichy. Este proceso de nivelación constituyó el plan alemán, consistente en destruir a los judíos y la inteligencia local, someter al resto de las poblaciones eslavas a un neovasallaje y poner la tierra y el gobierno en manos de los alemanes reasentados. Pero con la llegada del Ejército Rojo y la expulsión de los alemanes, la nueva situación resultó adaptarse especialmente bien a los más puros proyectos de radicalización de los soviéticos. Los años de la ocupación habían sido testigos de una movilidad social ascendente, aplicada rápida y violentamente, y también del más completo colapso de la ley. Mientras en Europa occidental se gestaba el mito de la resistencia, en Ucrania muchos partisanos se habían enfrentado a las fuerzas de ocupación y entre sí. Las cosas eran más complicadas. En Grecia, al igual que en Ucrania, las autoridades locales encarcelaron y fusilaron a todos los partisanos armados que pudieron encontrar. La colaboración era otro asunto. Europa occidental no podía ya recurrir a los graneros de la Europa del Este, de los que tradicionalmente había dependido. En Rumanía, la cosecha de 1945 fue decepcionante debido a la inadecuada gestión de las reformas agrarias y al mal tiempo. Ucrania occidental sufrió una sequía que desencadenó una situación cercana a la hambruna en el otoño de 1946, como aparecía en la imagen que vimos anteriormente, de la cual los organismos de ayuda ofrecían descripciones como la de niños
de un año que pesaban solamente 1 kilo, o informes sobre casos de canibalismo. Entonces llegó el brutal invierno de 1947, el peor desde 1880. La producción industrial cayó en picado. En junio de 1947, el continente vivió uno de los veranos más secos y calurosos. La producción agrícola descendió en aproximadamente 1/3 respecto a la exigua cosecha del año anterior. Las importaciones estadounidenses tenían que pagarse en metálico, generalmente en dólares. Estamos hablando de los comienzos del Plan Marshall. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética en junio de 1941 permitió como respuesta que el Ejército Rojo reocupara los territorios en disputa durante su avance hacia Berlín. De este modo se produjo la anexión soviética de la Ucrania occidental, retenida por Polonia. Gozarán de un apoyo popular masivo si contaban con cierto grado de respaldo local y podían señalar algunos beneficios reales de la amistad soviética y una política de intercambios nacionales por la que Polonia quedaría limpia de la minoría ucraniana. Dichas consideraciones permitieron a los comunistas polacos, a pesar de su marginalidad, reivindicar su lugar en las tradiciones políticas nacionales e incluso nacionalistas. Yo creo que es un claro ejemplo de oportunismo político. La victoria soviética se consiguió a un precio insólitamente caro. Ucrania fue el único país que sufriría un daño económico permanente. Carreteras, puentes, vías férreas, todo había sido deliberadamente destruido. La cosecha de grano a principios de los años 50 fue inferior a la de 1929. La contienda se había librado en algunas de las tierras cultivables más fértiles de la Unión Soviética, y cientos de miles de caballos, vacas, cerdos y otros animales habían muerto. Ucrania, que nunca se había recuperado de la deliberada y punitiva hambruna de la década de 1930, el Holodomor, tuvo que enfrentarse a otra, esta vez no planificada, en el invierno de 1946-1947. Se produjo una prolongada semimilitarización de la vida. Esto tiene que ver con las cartillas de racionamiento, entre otras cosas. En los últimos años de la guerra, bajo mandato de Stalin, se expulsó hacia las tierras del este, a Siberia y Asia Central, a varias pequeñas poblaciones de las regiones limítrofes del oeste y sudoeste. Lo mismo les pasó a los ucranianos en la década de 1930. Los primeros juicios de la posguerra a los colaboradores se hacían eco del sentimiento nacionalista. Los líderes del Partido Campesino de Polonia, de Hungría y de Bulgaria fueron arrestados, juzgados y fusilados entre 1945 y 1947 por un conjunto variopinto de delitos reales o imaginarios. La era de Jrushchov fue testigo de mejoras importantes. Aunque el Gulag seguía en su sitio, la mitad de los prisioneros políticos seguían siendo ucranianos. A pesar de ello, la Unión Soviética y sus satélites más avanzados se convirtieron en estados del bienestar embrionarios, al menos en la forma. El 21 de marzo de 1968, en una reunión del Politburó soviético, el líder del partido ucraniano, Petro Shelest, se había quejado de la contaminación del ejemplo checoslovaco, denunciando un efecto adverso en el ánimo de los jóvenes ucranianos. Los jóvenes checoslovacos aspiraban a limpiar la cara del régimen, el socialismo de rostro humano.
Por otro lado, la invasión de Afganistán en 1979 nacía de una inquietud interior. El censo soviético puso de manifiesto un incremento sin precedentes de la población, principalmente musulmana, del Asia Central, mientras Ucrania solo creció un 4%. Tayikistán se incrementó su censo prácticamente en un 50%. La Rusia europea estaba demográficamente amenazada por sus minorías internas. Brezhnev reconoció ante el 26 Congreso de su partido, celebrado en febrero de 1981, que seguía habiendo cuestiones nacionales que era necesario abordar. Una vez, aquí empieza otro relato, una vez que Europa queda liberada del comunismo, Europa del Este, y este sería el título, la liberación del comunismo, de esta parte, Europa del Este experimenta una segunda transformación. 4 estados consolidados desaparecieron del mapa del continente y nacieron o resucitaron otros 14. Las 6 repúblicas más occidentales de la Unión Soviética, entre ellas Ucrania, se convirtieron en países independientes, al igual que la propia Rusia. La magnitud de este proceso fue comparable al impacto de los tratados de Versalles. La reunificación alemana había de lograrse mediante una unión monetaria, pero era inevitable que después viniera la unión política. Desde Ucrania hasta Kazajistán, los gobernantes comunistas limitaron sus reformas a una cautelosa labor de imitación de Gorbachov. Pero después del desastre en las repúblicas bálticas, aumentaron las iniciativas soberanistas de muchas de las demás repúblicas, que solían mezclar el instinto de conservación de la nomenclatura, esta élite política. Peor aún, que los enemigos de Gorbachov podrían pronto recuperar las repúblicas a la fuerza. Lo prudente para ellos sería concentrar las principales riendas del poder en manos locales. Si el centro se derrumbaba, una enorme cantidad de bienes públicos se quedaría sin dueño. Propiedades del partido, derechos de extracción de minerales, granjas, fábricas, ingresos fiscales. De las aspirantes a repúblicas soberanas, la más importante con diferencia era Ucrania. Había tenido un historial de independencias proclamadas y perdidas inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Para muchos nacionalistas rusos, Kievan Rus era esencial para la identidad del imperio. Mayor importancia tenían los recursos materiales. Ucrania cubría completamente las rutas de acceso al Mar Negro y al Mediterráneo, así como a Europa Central. Era uno de los puntales de la economía. Aunque solo constituyera el 2,7% del territorio de la Unión, albergaba el 18% de su población y producía casi el 17% del Producto Nacional Bruto, únicamente por detrás de la propia Rusia. Ucrania tenía el 60% de las reservas de carbón del país y gran parte de las de titanio, vital para la producción actual de acero. En sus territorios se producía más del 40% del valor de la producción agrícola soviética. Esta desproporcionada importancia de Ucrania en la historia soviética se reflejaba en los propios dirigentes de la Unión. Tanto el ya mencionado Nikita Khrushchev como Leónidas Brezhnev eran rusos oriundos de Ucrania occidental oriental. Y el primero regresó allí en los años 30 como primer secretario del partido en Ucrania. Konstantin Chernenko era hijo de kulaks ucranianos deportados a Siberia, mientras que Yuri Andropov le había empujado hacia la cima el hecho de haber ocupado el puesto estratégico de jefe del KGB en Ucrania.
Pero esta estrecha vinculación entre la República Ucraniana y la cúpula soviética no conllevaba ninguna consideración especial para con sus habitantes. Más bien al contrario. A Ucrania se la trató como una colonia y se mantuvo a su pueblo muy vigilado. Años 30, punitivo programa represivo prácticamente equivalente a un genocidio. Los productos ucranianos se enviaban al resto de la Unión a precios enormemente subvencionados. Galicia Oriental y Volinia Occidental, la población polaca fue expulsada hacia el oeste y sustituida por ucranianos que a su vez eran expulsados de Polonia. Ucrania era en un 84% ucraniana. La única minoría de relevancia era la rusa, concentrada en las zonas industriales del este y en la capital, Kiev. En cuanto a lengua y prácticas religiosas, dominaba el culto ortodoxo oriental, también conocido como uniata, es decir, católico de rito griego. En 1944, entre el 78 y el 91%, el ucraniano era la primera lengua, mientras que en los territorios gobernados por el zar era frecuente que hasta los ucranianos hablaran ruso con facilidad. La Constitución soviética atribuía identidades a los residentes de las repúblicas autónomas y definía a sus ciudadanos en función de una clasificación étnico-nacional. Esto tuvo consecuencias satisfactorias en Ucrania, pero el carácter descentralizado de la Unión también favoreció el nacionalismo y que éste fuera de la mano de la fragmentación soviética. En noviembre de 1988 se fundó en Kiev un movimiento no partidista, el RUKH, Movimiento Popular por la Perestroika. No reflejaba ninguna corriente de sentimiento nacional. En las elecciones al Soviet Supremo Ucraniano, celebradas en marzo de 1990, los comunistas lograron una clara mayoría y el RUKH no llegó a obtener un cuarto de los escaños. Las iniciativas las tomaron los propios comunistas. El 16 de julio de 1990, el Soviet Supremo votó a favor de proclamar la soberanía de Ucrania bajo la dirección de Leonidas Kravchuk, un apparatchik comunista. Los ucranianos participaron en un referéndum en marzo de 1991 y en el que hicieron saber que eran partidarios de un sistema federal, pero renovado, según la expresión de Gorbachov. Los comunistas fueron superados por quienes pretendían romper definitivamente con Moscú. El 88% votó a favor de Kravchuk. La misma pauta se repitió en Bielorrusia, aunque nunca se logró reconocimiento exterior. Esta república contenía una nutrida minoría de rusos, polacos y ucranianos. Los propios bielorrusos tampoco podían confiar en sostener una auténtica independencia. Era una región pobre, pantanosa, más propia para la cría de ganado que para la agricultura extensiva. Sus aportaciones más relevantes habían sido los productos químicos y el lino, así como su posición estratégica, los gaseoductos y las vías de comunicación que conectaban Moscú y el mar Báltico. Para muchos rusos, los acontecimientos de agosto habían sido una auténtica revolución, un levantamiento genuinamente popular. Se refiere al golpe de Estado. Gorbachov captó el mensaje demasiado tarde. Ahora el comunismo era irrelevante. El último y definitivo impulso para la secesión, el 24 de agosto y el 21 de septiembre en Ucrania y en otros países, siguiendo los pasos de Kravchuk, algunos se distanciaron con astucia de su filiación tradicional y se recolocaron en la cúspide de sus nuevos estados, nacionalizando los bienes locales del partido, en un ejercicio de populismo y oportunismo.
Gorbachov acepta la realidad y propone un acuerdo confederal. Entretanto, Yeltsin y el Parlamento ruso establecen un Estado independiente. En noviembre había sometido al control central toda la actividad financiera y económica de Rusia. La Unión Soviética era ya una cáscara vacía. El 24 de octubre, el propio KGB fue formalmente suprimido. Gorbachov propuso la constitución de una comunidad económica de estados independientes. Gran parte de las repúblicas secesionistas se negaron a firmarlo. Las repúblicas occidentales no acudieron a las reuniones del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Finalmente, el 8 de diciembre, Ucrania y Bielorrusia, reunidos cerca de Minsk, denuncian el Tratado de la Unión de 1922 y acaban, de hecho, con la Unión Soviética. Este es el Tratado de Belavetza. Para sustituirla proponían una comunidad de estados independientes. Algunos la recordarán, la CEI. Al enterarse de esto, Gorbachov tachó furiosamente la iniciativa de ilegal y peligrosa. Pero sus opiniones ya no preocupan a nadie. Él no estaba a cargo de nada. El 17 de diciembre se reúne con Yeltsin y acepta que la Unión Soviética debía ser oficialmente suprimida, y sus ministerios y ejércitos pasarían a control ruso. Su papel internacional lo heredaría la República Rusa. 24 horas más tarde, Gorbachov anuncia su intención de dimitir. El día de Navidad de 1991, la bandera rusa sustituyó a la enseña soviética en lo alto del Kremlin. Gorbachov cedió sus prerrogativas como comandante en jefe a Yeltsin y abandonó su puesto. En la medianoche del 31 de diciembre de 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir. Y con ello, para algunos historiadores, se llega al final de la Guerra Fría. Vamos a saltar al partido político creado en esos años de transición en Ucrania, el RUKH. Y aquí podemos ver su ubicación y algunas imágenes de la sede de este edificio que todavía resiste a los bombarderos. De aquí podemos saltar al Parque Nacional Belovetskaya Pushka. Es un parque muy bonito lleno de animales. Parece ser que incluso abundan los osos. Hay un museo natural donde en el pasado se han repoblado con bisontes y ahora veremos el interior del edificio donde se firmó este trascendental acuerdo, en el palacio conocido como Residencia de Caza. Bueno, un local apropiado para celebraciones, reuniones y ambientado con cabezas de fieras disecadas. El acuerdo fue firmado el 8 de diciembre
por los presidentes de la República Federativa de Rusia, la República Socialista de Ucrania y la República Socialista de Bielorrusia, Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich, respectivamente. Esta parte bielorrusa de la Reserva Natural Belovetskaya Pushka fue el sitio donde se declararon la disolución de la URSS y establecieron en su lugar la Comunidad de Estados Independientes. El acuerdo se realizó a pesar de que en marzo de 1991, en el referéndum sobre el futuro de la Unión Soviética, un 78% de los votantes habían elegido la conservación de la Unión Soviética. La firma del acuerdo fue comunicada por teléfono al presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, por Stanislav Shushkevich. Como pueden imaginar, esta noticia no le sentó nada bien a Mikhail Gorbachev. En la República Socialista de Ucrania, los comunistas adoptaron inicialmente una actitud de esperar y ver, pero el 24 de agosto, en una sesión extraordinaria de la Rada Suprema, por miedo a ser destituidos, apoyaron a las fuerzas democráticas y votaron a favor de la Declaración de Independencia, en la cual se establece el país como un Estado independiente y democrático. En el referéndum de independencia del 1 de diciembre de 1991, el 90,3% de la población votó a favor de la independencia, al mismo tiempo que Leonid Kravchuk fue elegido primer presidente de Ucrania. El 2 de diciembre, la independencia fue reconocida por Canadá, Polonia y en los siguientes 2 meses por 90 estados más. El 6 de diciembre de 1991 se aprobó la ley que constituía a las Fuerzas Armadas y su lealtad hacia Ucrania. Como corolario, podríamos decir que unos apparatchiks cierran la historia del mayor experimento político del siglo XX, sin disparar un solo tiro, por propia convicción. Los hechos alentaban un gran cambio de rumbo que, como hoy sabemos, no ha sido tan bonito como muchos de los manifestantes rusos del golpe de agosto alentaban. La democracia no se consigue sin sacrificios ni sin sangre, pero esa es otra historia que contará mi gran amigo, el doctor Carlos Navajas. Gracias por su atención. Hasta otro día.